al aula virtual. Ahora tendríamos que empezar con el tema de los transistores. Me gustaría que se entienda bien esto. En realidad me gustaría que se entienda bien todo. Este, estaríamos empezando con el tema de los transistores. En el aula virtual hay una sección, arranca con un canal que es de Terrazo Cultor, se llama, es un español. Son unos videos medio larguitos. En particular me gusta más el canal este de Electrónica FP. A ver, este, ya estamos, ¿cuántos somos? 17. Bueno, después voy a compartir el tema de la, ¿cómo se llama? De la, La de la... pantalla. Sí, antes quisiera comentarles de dónde viene la temática esta, hasta inclusive el nombre de electrónica, de dónde viene. Interesante saber, ¿no? Creo yo. Le voy a comentar ¿Tiene un año de partida, profe? un año de partida. O ¿Cómo, sea, ¿tiene che? algún... No. tendría... ¿Desde qué año inicia, digamos, o Bueno, se mira, inventa? este tema nace con Thomas Edison. Ustedes lo han sentido nombrar, Tomás Alba Edison. La historia de vida de ese hombre es una historia muy, muy interesante. Me han comentado que hay una película biográfica de Edison. La verdad que no la he visto, pero sí he leído. La película de Tesla la vi yo. La película de Tesla la vi que se llama, justamente se llama Tesla. Pero a Tesla lo engropió por Tesla esa. con Edison, está en una película que está Tesla y Edison a la vez también. Eran íntimos amigos. Puede ser, pero Claro, Tesla se alía con Westinghouse y la pelea en realidad era entre Edison y Westinghouse. esa es la famosa guerra de las corrientes, que después la podríamos comentar si da, pero específicamente yo quería comentarle de dónde viene el nombre de electrónica, porque resulta que la historia de Edison es muy, muy interesante, porque él era pobre, vivía en Estados Unidos, más o menos en 1880, una cosa así, un poquito antes. En esa época, para que más o menos ustedes se ubiquen, este, la época de los cowboys, de las famosas películas, ¿visto? Donde los indios, como los ingleses cuando vienen, entran en América, en la parte este. Y bueno, ahí fundan New York, qué sé yo, y ellos empiezan a ganarle terreno a los indios. Y de ahí viene el famoso Far West, el lejano oeste, porque era algo lejano y que los indios se resistían. Y bueno, ustedes seguramente han visto películas donde los indios atacan a las carretas, ¿cómo se llaman? A los carruajes donde se hacían los viajes. Diligencias, las diligencias. Es una tremenda, un tremendo avance. Entonces toda ciudad que tenía Diligencias y trenes. las diligencias, carreta decía yo, las diligencias,
Bueno, donde había una estación de tren era sinónimo de progreso. Entonces, en una de esas estaciones trabajaba Edison, siendo relativamente chico. Él vendía golosinas y cositas ahí en la estación de tren. Y resulta que un día el hijo del jefe de estación, el jefe de la estación era una personalidad importante, digamos, en los distintos pueblos, Edison lo salva de que lo agarre el tren. Entonces el jefe de estación, en agradecimiento, le, le consigue un curso de telegrafía para que él aprenda telegrafía. Porque la telegrafía en esos momentos históricos de la humanidad era importante. ¿Te imaginas vos mandar un mensaje instantáneamente que te reciban a kilómetros de distancia? Y usaban el famoso código Morse, el de punto y raya. Los indios también lo usaban, pero ellos hacían señales de humo. Hacían una fogata y modulaban ese humo, y también debe haber sido así. Punto y raya significa tal cosa, y bueno, entonces ellos a la distancia se podían comunicar. En esa época era importantísimo ser telegrafista, aprender telegrafía. Así que le consiguen eso. Edison siempre mostró interés por las cuestiones técnicas. Edison no era científico, él era inventor. Capaz que no conocía científicamente las razones por las cuales ocurrían algunas cosas, pero él aprovechaba el efecto de ese fenómeno y lo usaba con fines útiles. Como sé, por ejemplo, yo creo que Edison no conocía la existencia del electrón, o sea, la partícula subatómica llamada electrón. Pero bueno, desde chico dice que entró a trabajar como telegrafista ahí en la estación de ferrocarril, y consiguió que le presten un vagón a donde él lo usaba de laboratorio. Y ahí él este, desarrollaba sus inventos y qué sé yo. El sueño de él era que el ser humano deje de usar los viejos elementos de iluminación, como se vela, aceite, eh, gas para iluminar. Él quería aprovechar la electricidad para que produzca luz. Y andaba buscando la famosa lámpara incandescente, que ya está muriendo, pero que todavía se la usa. Y durante muchísimos años la lámpara incandescente iluminó a la humanidad. Entonces, él buscaba eso. Él es el inventor de la lámpara incandescente. Ahora, tenía un, una voluntad, una conducta para cuando buscaba algo. Dice que tiene más o menos 2000 experimentos registrados hasta que encontró con el material con el cual hacer la lamparita, el filamento de la lámpara incandescente. Estuvo muchísimo tiempo. Y ustedes saben cómo es la lámpara incandescente, ¿no es cierto? Es una ampolla de vidrio a donde se hace el vacío, y adentro está la lamparita que se hace circular una corriente. Es tan grande la corriente que emite luz, también emite calor y proporciona luz. El problema que tenía él era que no daba con el material porque tenían pocas horas de uso y se quemaba el material. Cuentan que hasta hizo experimentos con pelo de gato, hasta que dio con el tungsteno, que es el material, creo que se sigue usando para hacer el filamento de las lámparas incandescentes. Con ese invento nomás yo creo que el hombre se ha hecho millonario, pero él no se quedaba con eso, ¿no? Dicen que tiene
cerca de 2000 patentes de, de inventos. Ahí tiene detractores también que dicen que gran parte de esos inventos no eran de él, sino que él los compraba. Porque cuando empezó a hacer Profe, plata, sí, disculpe que lo interrumpa. Justo vi un documental, no un documental, un video hace unas 2 semanas que habla sobre la obsolescencia programada y habla de justamente de las lámparas incandescentes y del club de, algo así, el club de, bueno, ahí le dan el nombre en el video. Y habla de cómo hicieron los inventos de los filamentos y cómo hicieron todos los estudios de duración porque habían logrado una perfección tal de que podían durar infinitamente, pero eso no era para el negocio favorable. Y ahí muestran una lámpara incandescente que está en una estación de bomberos en Estados Unidos que nunca se rompió y que está hace 120 años prendida, una ah, cosa así. Ahí mandé un video al grupo y habla sobre eso, sobre las lámparas y me parece interesante, justo de casualidad. Lo recomiendo el video. eso te iba a decir que lo compartas en el grupo para que lo veamos todos. Este, bueno, volviendo al tema Edison, gracias Giannini por el aporte. No, no hay problema, profe. Profe, Sí, eso tiene derecho de autor, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿quién de Giannini? Mira, la propiedad intelectual es una cosa muy, muy importante y y hasta el día de hoy se siguen discutiendo esas cosas y qué sé yo. Con decirte que cuando sale el tema del COVID, antes de que inventen las vacunas, ya se estaban peleando por quién patentaba la vacuna. Sí, eso me pareció a mí. O sea, actitudes del ser humano ha visto que totalmente distinto de Sabin, que ha sido el que ha hecho la vacuna contra la poliomielitis, no patentó esa patente, o sea, no patentó ese invento, sino que lo donó a la humanidad. Mira vos qué diferencia de criterio de todo esto de AstraZeneca, Pfizer, los rusos, etcétera, etcétera, estaban sacando los ojos y se siguen sacando los ojos, no tan solo por la patente, sino por las cuestiones económicas que genera esta pandemia. No, esas cosas ha visto al ser humano, lo denigran tanto. Y como dice el dicho, cuando más conozco al ser humano, más quiero a mi perro. Y bueno, esas mezquindades, ¿ha visto? Bueno, volviendo al tema de Edison este, y de los inventos y las patentes de los inventos, cuando él empieza a ganar plata, empieza a contratar chicos, especialmente chicos de la escuela secundaria, con inquietudes técnicas y de invención, y los ponía a trabajar. Les pagaba, por supuesto. Y bueno, muchos de esos de los inventos que él patentó como suyo, dice que eran realmente de los chicos que él les pagaba. ¿Se imaginan ustedes, para un chico, vos le decís, te doy $1000, vendeme el invento y $1000 para un chico de esa edad, visto? Eso dicen, eso no está comprobado ni nada. El asunto es que este, dentro de sus ensayos para conseguir ese bendito filamento, él tenía un cajón especial a donde tiraba lo- los elementos que iba ensayando, buscando ese filamento. Y las tenía las lámparas andando mucho tiempo. Y bueno, muchas lámparas después de andar se quemaban, las rompían, qué sé yo. Y observó que en la parte interna de la parte interna del vidrio de la lámpara, se depositaban unos elementos que no sabía qué eran. Eran electrones. Y formaban como una cáscara de color marrón del lado de adentro. Y se preguntaba, ¿qué son esas partículas? ¿De dónde salen?
porque si en teoría esa ampolla contenía vacío, vacío significa que no hay nada, entonces ¿de dónde salen esas partículas? ¿Qué son? Entonces ahí nomás va y patenta el invento. Esto es lo que se conoce como efecto Edison. Actualmente se sabe que ese fenómeno se llama emisión termoiónica. Emisión porque se emiten, termo porque hay temperatura, iónica porque son partículas cargadas eléctricamente. Específicamente es una emisión de electrones que se producen en esas condiciones. O sea, vos tenés una ampolla de vidrio a donde se hace el vacío, hace circular corriente por el filamento y empiezan a salir electrones emitidos de forma desordenada. Así sale uno para allá, otro para aquí, uno para aquí, en forma desordenada. Entonces, él lo patentó a ese invento. Después vino otro hombre tomando ese fenómeno y dice, esa emisión la podemos direccionar. ¿Qué pasa si la direccionamos? O sea, es una emisión de partículas eléctricas, ¿no es cierto? Entonces le pongamos un camino específico. Así es que agarra el hombre, el inventor de la válvula diodo, que fue Fleming, creo. Vamos a ver si puedo dibujar algo. Fleming no fue el químico este que cura la polio. Sí. No, estoy hablando Capaz acá. que otro Fleming. Ujú. No, también le llaman padre de la electrónica a este hombre. Pero no importa, ya me voy a fijar bien y les voy a comentar. Entonces, en esa ampolla de vidrio, Lee de Forest, dice acá. por Lee eso, de exactamente, Forest. Sí. sí, Lo busqué como padre de la electrónica y me sale Lee de Forest. Lee de Forest es el que tomó esta idea. Adentro, recuerden ustedes que hay vacío. Entonces, toma esa ampolla de vidrio, pone un filamento, a donde hace circular corriente. A ver si lo puedo poner aquí. Bueno, es el filamento. Uy, Dios, estoy rompiendo la ampolla de vidrio. Bueno, ahí está el filamento. Le hace circular una corriente y pone del otro lado un electrodo polarizado positivamente. Hoy nosotros sabemos que la carga eléctrica del electrón es negativa. Entonces, si este polo está cargado con polaridad positiva, los electrones que emita el filamento van a ser atraídos por el potencial positivo de este electrodo. Y ese electrodo se llama cátodo. Así se llama este electrodo.
Pero acá también pone otro, otro electrodo que tiene que estar cerca del filamento. Este electrodo se llama, ¿cómo se llama? Muy bien, ánodo. Así nace una corriente electrónica, de ahí viene la palabra, que se da en un solo sentido, porque el electrón tiene carga negativa. Entonces los electrones que son emitidos por este electrodo llamado ánodo, debido al calentamiento del filamento, obviamente el filamento tiene un circuito eléctrico desde el exterior. A ver si lo puedo dibujar. Perdón que no soy muy bueno dibujando. Se le pone una fuente, que puede ser de alterna, puede ser de continua, la que quieran ustedes. El tema es que hay que hacerle circular corriente aquí para que esto caliente. Bueno, no es un gran dibujo, ¿no? Bueno, para hacerlo rápido. Este calentamiento tiene que existir, si no, no anda. Ese rayo es un rayo electrónico. Ahora, ¿por qué le ponen electrónico? Para diferenciarlo de la electricidad, que es un movimiento de electrones. Ustedes saben, ¿no es cierto? No lo vamos a poner acá, lo vamos a poner aquí. De ahí viene la palabra electrónica. Porque este rayo es un rayo de electrones, pero no es igual que el movimiento de cargas eléctricas que hay en un circuito eléctrico. La única forma que esto funciona es que vos tenés que ponerle un potencial positivo al cátodo bueno, y negativo al ánodo. Si vos lo pones al revés, no anda. Esa válvula o lámpara se llama válvula, ¿cómo? ¿Alguien sabe cómo se llama esa válvula? ¿De vacío? Es válvula de vacío, porque ahí está hecho el vacío. Esa válvula se llama diodo. ¿Adivina por qué? Di, ¿qué significa? ¿Dos doble? Dos. Significa dos. Iodo
es la terminación de electrodo. Esta válvula se llama válvula diodo. Y esta válvula funciona polarizada así. Si vos das vuelta a esta fuente, no anda. Tiene que haber acá un potencial positivo que lo atraiga al rayo electrónico. Si no existe eso, no hay corriente. O sea que esta válvula diodo su nombre viene porque tiene dos electrodos. Y con esto se puede rectificar. Y claro, porque a una corriente alterna la vuelve continua. Continua pulsante, está bien. Después, con los años, han suplantado esta válvula diodo por los diodos de semiconductores, porque resulta que hay un fenómeno ahí a nivel molecular que también te permite hacer lo mismo, sin la necesidad de tener el filamento, sin la necesidad de tener esta ampolla de vidrio que es cara, con muchas cosas metálicas, los electrodos, el filamento que genera calor, consume potencia y no hace nada. Es voluminoso, es frágil, porque si te cae una lámpara de esta, se rompe. En cambio, si te cae un diodo de semiconductor, no se rompe. Salvo que lo pase con una, qué sé yo, con una topadora, no sé. De ahí viene la palabra electrónica. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó entre que Edison lo patenta al efecto Edison hasta que se inventan esta válvula diodo? Ha pasado cerca de 25 años, porque en 1878 se inventa la lámpara incandescente y en 1902 se inventa la válvula diodo. Al poquito tiempo después, 4 años después, en función de este invento, viene otro y dice, este rayo electrónico, ¿qué pasa si yo le pongo aquí una reja? Ahí. Y la polarizo. ¿Cómo que la polarizo? Sí, la conecto acá. Perdón. La polarizo. Le pongo una tensión, pero una tensión variable. A ver cómo puedo dibujar. Imagínense ustedes que esto es variable. Sí, salí. Entonces yo con esta reja rejilla, grilla o pantalla, todos esos nombres tiene este elemento, que es un electrodo intermedio,
se le pone. Yo puedo controlar ese rayo electrónico, hasta inclusive lo puedo cortar. ¿Qué significa cortar? No deja pasar nada. O puedo dejar pasar todo. En ese caso se llama saturar. Aquí, en este circuito eléctrico, obviamente tiene que haber una resistencia limitadora de corriente, ¿no? Una R hay ahí. Así nace otra válvula que se llama, ¿cómo se llama esa válvula? Tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódico es una válvula, pero tiene, no sé cuántos electrodos tiene, pero esta se llama válvula triodo. ¿Por qué será? Tiene 3 electrodos. Bien, maestro, maestro. Sí, esta es la válvula triodo. Es una válvula que tiene un electrodo intermedio llamado reja, rejilla, grilla o pantalla, que según cómo la polarices vos, va a dejar pasar todo el rayo electrónico o nada. O sea, deja pasar el 100%, el 0%, pero si vos variás, si vos haces variable esta tensión, no, salió fiel. Si vos le haces esa tensión variable, va a estar gobernando el rayo electrónico ese. De tal suerte que vos dejes pasar 0% del rayo electrónico, 10%, 15%, 60%, hasta el 100%. Eso se llama B sub G, tensión de grilla. Entonces vos tenés el control ahí, y ahí vos podés hacer lo que se llama amplificación. Amplificación. ¿Y por qué amplificación? Bueno, las primeras aplicaciones fueron de audio. La válvula triodo te permite la amplificación. La válvula diodo te permite la rectificación. Y claro, porque una alterna vos la podés volver continua con una válvula diodo. La válvula triodo te permite la amplificación. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque esta tensión variable vos la podés obtener de un micrófono. Y esta resistencia puede ser un parlante. Entonces, todas las variaciones del micrófono se van a reproducir en el parlante. La diferencia está en que la corriente que puede haber en este circuito, bueno, la corriente ustedes saben que es en el sentido inverso, ¿no? O sea, es de positivo a negativo. El movimiento de los electrones es de negativo a positivo, pero la corriente, el sentido convencional de la corriente es de positivo a negativo. Entonces, si vos aquí pones un parlante y aquí pones un micrófono,
sino que aquí pones un parlante. Y la tensión variable que le vas a poner acá, la obtenés de un micrófono, para estar amplificando el sonido. La corriente que se establece por acá va. La corriente que se establece por acá, que tiene ese sentido, en las válvulas se llama corriente de placa. I sub K. I sub K. Bueno, esa corriente es una corriente grande. Y esta tensión VG es chiquita. Entonces vos vas a estar controlando algo grande con algo chiquito. Si yo subo la tensión esta, sube la corriente I sub K. Si yo bajo la tensión esta, baja la corriente I sub K. Esa es la amplificación. O sea, es conseguir las variaciones de algo grande variando algo chico. Ustedes saben manejar, ¿no es cierto? ¿Qué tal es la amplificación de fuerza que tiene un automóvil? ¿Qué fuerza haces vos para acelerar un auto? La fuerza de tu pie derecho apretando el pedal. ¿Y qué tal la fuerza que le imprimís vos a ese vehículo para que salga? ¿Cómo? Para mover el volante también. Sí, sí, sí. Poner los cambios, pero poner los cambios también. Ejemplo de amplificación de fuerza. Porque vos con algo Poner los chiquito, cambios también. claro, la palanca de cambio lo que hace, bueno, digamos que es un complemento. Lo que yo quiero que ustedes entiendan que con este elemento electrónico, que ya saben de dónde viene la palabra, se puede obtener amplificación. ¿Y qué es amplificar? Es controlar algo grande variando algo chiquito. Esta tensión de grilla es chiquita. Ahora, esa tensión de grilla puede ser una señal de audio, pero también puede ser una señal de video. El asunto es que se produce la amplificación. Así funciona, así funcionan las válvulas. Las válvulas ya han caído en desuso desde el invento del transistor. Prácticamente no se usan más válvulas. Hace rato creo que Daniele Giannini decía el tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos funciona igual que esto, con una tensión muy alta del orden de los 25.000 voltios aquí en el cátodo. De este lado del cátodo, del TRC, el tubo de rayos catódico, tiene fósforo. Entonces está la energía que traen los electrones que cuando chocan con esa capa de fósforo, hace un intercambio ahí de energía que sale en forma de luz del otro lado. Entonces vos que estás parado acá, ¿qué ves? Un punto que se ilumina. Y así se pueden formar las imágenes. Lo que pasa es que al rayo electrónico en ese caso se le ponen, en algunos casos, unas bobinas acá, unas que hacen la deflexión horizontal y otras que hacen la deflexión vertical, para que el rayo catódico ese, el rayo electrónico, la recorra a la pantalla
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo con tal velocidad que forme cuadros. Entonces a vos, cada cuadro sería como una foto. Y resulta que las fotos te la pasan tan rápidamente que vos crees que es una imagen que está en movimiento. Pero en realidad es una sucesión de fotos, una sucesión de cuadros. Y cada cuadro está formado por la exploración, así se llama, del rayo electrónico este. Y aquí tiene lo que se llama cañón electrónico, porque este es el que dispara. Bueno, ¿qué quería comentarles yo con esto y que quede claro? ¿Cuál es el concepto de la amplificación? Así se conseguía la amplificación en estos elementos llamados válvulas. Todavía se siguen usando válvulas en muchas aplicaciones. Ya los tubos de rayos catódicos ustedes han visto, solamente lo pueden llegar a ver actualmente en los osciloscopios. Televisores con tubos de rayos catódicos ya prácticamente no hay. Ya hay eh, televisores LEDs, plasma, que no sé bien cómo es esa tecnología, pero bueno. No obstante eso, las válvulas todavía se las sigue usando. Por ejemplo, la última etapa la que excita una antena transmisora de una estación de radio, una estación de televisión, son válvulas. Es una válvula que calienta tanto que hay que hacerle refrigeración forzada. Se le hace circular aceite para que la válvula rápidamente disipe ese calor. Para que tengan una idea ustedes, según la potencia que sea la estación transmisora, la válvula puede tener la altura mía, o sea, 1,80. Esa es la altura de la válvula, ¿no? Y el grosor, bueno, no tan gordo como yo, pero bueno, también se usan en equipos de audio para audiófilos que son muy exigentes, porque los transistores, si bien amplifican, pero meten un ruido que yo particularmente no lo escucho, pero hay gente que son muy exigentes con su oído y dicen que los amplificadores de audio hechos con válvula no se le escucha ese ruido. Yo no lo, no lo percibo, digamos. Así que bueno, sí, yo lo voy a guardar este coso porque está lindo. A ver, JPG. Bueno, chicos, preguntas. ¿Y por qué la radio se llamaba radio transistor antes? ¿Cómo? Las radios, las viejas radios, ¿por qué se llamaban radio transistor? Y esas no son tan viejas, esas son más bien nuevas. Las primeras radios eran la... Claro, pero la radio galena, esa es una radio muy chiquitita que se la consigue, se la hace con pocos componentes. No, me entra en la temática esa, que es una temática bastante amplia, el tema de las radios, muy linda, este, porque el alcance de la materia, a ver, ¿qué es lo que se persigue en esta materia? Manejar los componentes básicos electrónicos, diodos, transistores, tiristores, DIAC, TRIACs, amplificadores operacionales, una introducción a la electrónica digital, con funciones lógicas, etcétera, etcétera, y termina con microprocesador, que nosotros en particular vamos a usar los Arduino. Está medio, hay muchas cosas que están prepiadas, digamos. ¿Por qué digo prepiadas? Porque dentro del camino que hay para estudiar electrónica se saltean algunos pasos.
para poder finalizar con las exigencias de los contenidos mínimos que te piden desde el rectorado. Pero bueno, el año pasado he tenido unos resultados hermosos, magníficos. Yo no sé si es que la camada de los chicos del año pasado ha sido muy buena. Había 4 o 5 chicos excelentes que ahora afortunadamente los vuelvo a tener en la electiva. Han elegido la materia que dicto yo. También andan muy bien. Evidentemente son chicos que les gusta, que se dedican. Bueno, no vamos a dar nombres, pero los resultados han sido hermosos. Muy lindos. Muy lindos. A pesar de estas cuestiones que yo te digo, que hay algunas cosas que se saltean pasos. Se saltean pasos. Así que bueno, eh, si pueden buscar a la biografía de Edison, es interesante. El tema de la guerra de las corrientes ha sido porque Edison, él inventó una máquina de corriente continua. Y mira esa visión que tenía de los negocios. Él quería que en una ciudad haya un generador de corriente continua en cada manzana. Y desde ahí alimentar a las casas para que tengan luz eléctrica. Imagínense que si en cada manzana de la ciudad de Tucumán vos tenés que poner un generador de corriente continua en la mitad de la manzana, digamos, y desde ahí distribuir, por supuesto que él quería que el generador le compren a él, que él haga la instalación eléctrica de llevar los cables desde la estación generadora a cada una de las casas, venderle la lámpara, ¿no es cierto? Cobrarle el consumo, eh, tenerlo como abonado. Eso multiplica por cuántas manzanas tiene la ciudad de Tucumán, no me estoy hablando de una ciudad chica. ¿Qué tal el negocio que apuntaba el hombre? Y había otro hombre que se llamaba Westinghouse, que él tenía una máquina generadora de corriente alterna. Entonces, en el Congreso de los Estados Unidos había que tomar una decisión para que se implante por ley el uso de la corriente continua o de la corriente alterna. Edison, ¿qué quería? Corriente continua. Westinghouse, ¿qué quería? Corriente alterna. Claro, porque ellos, uno de los dos, eh, fabricaba una máquina. Entonces, por eso se llama guerra de las corrientes. Googleenla, ahí en YouTube debe haber. La verdad que nunca lo hice yo, pero... Entonces, imaginan ustedes, los que tenían que votar eran los diputados y senadores ahí en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos. Pero eran gente que no tenía ni idea de lo que era corriente continua, corriente alterna. Entonces había que explicarle y darle los motivos por los cuales se implante una u otra. El final de la película ya la conocen ustedes. ¿Quién ganó? ¿Corriente continua o alterna? Muy bien, ganó la alterna. La alterna, profe. Por eso es que usamos corriente alterna. Pero lo gracioso de todo esto, lo anecdótico, digamos, es que Edison, para su campaña proselitista, digamos, quería asociar la corriente alterna con la muerte, porque era y es peligroso. Anda a meter el dedo en un enchufe, vos, ¿cómo va a quedar? Entonces él agarraba y hacía un ensayo a donde ponía un circuito de corriente continua hecho con su generador, dos chapas, una en cada borne, en paralelo una lamparita, o sea que hacía andar su generador, se encendía la lámpara. Y tiró un perro que pise las dos chapas, primero con continua, y el perro se ha sacudido y ha salido caminando. Después puso un generador de alterna con dos chapas, una lamparita en paralelo, y lo tiró al perro. Ya era el perro.
ha muerto electrocutado el perro. Entonces, con ese argumento, pretendía torcer la voluntad de los diputados y senadores. Pero Westinghouse ganó esa guerra, digamos, argumentando el tema de la economía. Es más barato generar, transportar y distribuir la energía eléctrica en forma de alterna. Por eso es que usamos alterna y la verdad que ha sido una excelente elección. Hasta el día de hoy se sigue usando eso. Westinghouse es el que creó una empresa que se llama Westinghouse y que hasta el día de hoy ustedes van a encontrar productos. Hay aire acondicionado, ventiladores, todo, heladeras, marca Westinghouse. Y Edison creó otra compañía que capaz que ustedes la conocen que se llama General Electric, o sea, electricidad general, para que vean ustedes el calibre de esa gente. Y bueno, meta chicos, uy Dios, 21:58. No se olviden la asistencia, nos descansamos 10 minutitos y entramos en control automático. Chao, chao, chao.